Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones tituladas Alusiones, Imágenes y Símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana es una lección muy, pero muy hermosa, es una lección muy especial. A mí me gustó muchísimo. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus múltiples bendiciones, por tu cuidado, por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada día, por la oportunidad que nos das de sacar este tiempo para estudiar la lección de escuela sabática con las personas que tienen a bien acompañarnos cada semana. Bendícelo a cada uno de ellos en una forma especial y particular, que tu Santo Espíritu sea sobre sus vidas y que tú bendiga cada dimensión de la vida de ellos. También pido una bendición muy especial para mi persona, Señor, que al momento de estudiar esta lección, tu Santo Espíritu sea que dirige esta grabación de principio a fin. Todo te lo pedimos en los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, esta lección es muy interesante y se titula Entendiendo el sacrificio. Vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Esta lección me recuerda a una que fue una de las primeras que grabamos, creo que fue la primera que grabamos cuando comenzamos este ministerio, vamos a decirlo así, que estaba basada en el libro de Hebreos. Eh, el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 5:9 y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Este libro es el libro de Daniel que había sido sellado. Recuerden que Daniel, en el libro de Daniel termina, sella el libro, que no se iba a entender. En el libro de Apocalipsis aparece este libro y preguntan que quién es, que quién puede quitar los sellos, y el que puede quitar los sellos es el mismo Jesús, porque Él es el Cordero inmolado. Quitar los sellos quiere decir entender lo que se decía en ese libro. Y aquí nos dice que cuando Jesús vino a él, Juan el Bautista declaró, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esa era referencia innegable. Él estaba haciendo referencia a todos esos sacrificios y todos esos ritos que se habían hecho desde la caída del pecado hasta ese momento. Esa muerte, este Cordero Jesús era el que iba a sustituir todos esos sacrificios eh, que se habían hecho a favor de la humanidad. El tema del sacrificio animal recoge toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Aquí dice con un hilo escarlata, y desempeña un papel central en el trono de Dios en Apocalipsis 4:5. El hecho de que Jesús es el Cordero inmolado, o sea, el Cordero que fue sacrificado, es una escena crucial y es una clave importante para comprender el episodio bíblico. Como nosotros mencionamos, la profecía nada más no son decir eventos que ocurrieron y que van a pasar. La profecía también incluye el plan de salvación, ese cordero que fue inmolado para el bien de la humanidad, y su obra en la profecía bíblica, o sea, es que tiene que ver con todo eso. Y aquí nos presenta la escena del trono, y el cordero que fue inmolado es el protagonista de esa escena. Él es reconocido como el único digno, solamente él puede, o sea, nadie podía abrirlo. Si nosotros analizamos el contexto, dice que nadie podría abrirlo, y había como tristeza porque nadie podía abrirlo, porque nadie había vivido la vida como humano como la vivió Jesús, y nadie había muerto como murió Jesús. Por eso él era digno. Dice que a través de eh, en, en el, en la historia venidera, en la Canaán celestial, el tema de estudio por los siglos de los siglos va a ser ese sacrificio.
y todas las inteligencias, todas las mentes inteligentes, o sea, van a maravillarse de lo que Dios hizo realmente por nosotros. Ahora nosotros no entendemos, no comprendemos plenamente, nuestra mente es muy finita, pero en este tiempo sí vamos a comprender qué fue lo que Dios hizo en la persona de Jesús a favor de la humanidad. En la parte del domingo, sacrificios inútiles. Y esta lección, este día está bien fuerte, porque dice que contrastar dos ideas resulta muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica de los sacrificios, observar los momentos que Dios rechazó los sacrificios del pueblo. Y aquí no está llamando a Isaías, no está citando a Isaías el capítulo 1 del 2 al 15, y es una narrativa que quizás no es muy alentadora de cómo era la condición del pueblo de Israel en los tiempos que Isaías fue llamado como profeta. Y aquí dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí dice que toda carne está enferma, toda cabeza, no, toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podredumbre, y esas heridas no están vendadas ni suavizadas con aceite. O sea, que la condición del pueblo de Israel era muy desesperante. Y aquí dice que los animales saben quién es su dueño, pero que el humano no. Y aún así, en esa condición, ellos siguen ofreciendo sacrificios como ritos religiosos. O sea, su condición o sea, lean este capítulo y van a ver cuál era la condición del pueblo de Israel. Y aún así, ellos siguen ofreciendo sacrificios, sacrificios que eran inútiles. Y aquí nos dan unos textos también, Isaías 56, 6 al 7, y dice, y a los hijos de los extranjeros eh, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarle y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo nombre. eh, y recrearé mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos. Y aquí también nos da en el libro de Salmos el capítulo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciará a Jehová. O sea, esta gente estaban haciendo un montón de ritos religiosos, pero su vida no cambiaba. Entonces Dios está diciendo, yo no estoy aceptando esos sacrificios porque el sacrificio que yo acepto es el corazón contrito y humillado. Y este trágico episodio de la vida de Israel no fue la primera ocasión, esto comenzó desde el principio y aquí está citando los sacrificios de Abel y Caín. Mientras Abel estaba ofreciendo lo que Dios le pedía, eh, estaba haciendo la voluntad de Dios. Caín estaba ofreciendo algo en la autosuficiencia, o sea, era algo que tenía que ver más con el yo. Y el sacrificio de Abel fue acepto, mientras el de Caín no fue acepto, porque Dios lo que quiere es el corazón de las personas, no los ritos religiosos, no los sacrificios, es lo que quiere es el corazón, y eso era lo que no se estaba dando aquí. Y aquí dice que en los tiempos de Isaías, Israel cumplía con las prácticas religiosas, o sea, yo era muy religioso, pero de manera superficial. O sea, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. En ese tiempo quizás Cristo no existía, pero eran cosas muy diferentes, eran sacrificios, eran adoración, o sea, ellos cumplían con todos los ritos, pero era de una manera superficial. Ellos no habían entregado su corazón a Dios, ellos no se habían sometido a Dios.
Era un espíritu de autosuficiencia lo que reinaba, era algo del yo, del orgullo, eso era, que anima los reinos de este mundo. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios rituales vacíos realizados bajo sus propios términos. Eh, es razonable pensar que veían a Dios como un obstáculo para seguir su propio camino, aunque lo temía lo suficiente como para cumplir lo mínimo requerido. O sea, ellos hacían lo externo, pero lo interno no nada que ver. Por el contrario de Caín, que ofreció en la autosuficiencia, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo quiero, Caín ofreció un cordero que representaba a Dios. O sea, las frutas, aunque era, o lo que ofreció a Caín, aunque era lo mejor, representaba el trabajo que él había hecho, su propio esfuerzo, mientras que Abel ofreció un sacrificio que representaba que en él no había nada, que todo era en Cristo, o sea, ese representaba a Cristo, que él no, ahí hay una imagen de lo que es la justificación por las obras, lo que yo puedo hacer, salvarme por lo que yo puedo hacer versus salvarme por lo que Cristo puede hacer, el sacrificio sustitutivo. Él comprendía lo que era la redención, mientras Caín no. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada y así reconoció la demanda de la ley que había quebrantado. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio de Cristo muriendo en la cruz del Calvario y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que la ofrenda había sido aceptada. Esto es Patriarcas y Profetas, la página 52 al 53. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada mientras la de Caín no, porque era la correcta. Lunes, sangre de toros y de machos cabríos. Y algunos señalan que estos sacrificios eran crueles e injustos, y realmente eran crueles, injustos tomar un animalito y sacrificarlo que no tenía culpa. Y eso era totalmente para dejar impreso en la mente y en el corazón de los israelitas, de los hijos de Israel, lo feo que era el pecado a los ojos de Dios y que asimismo como estos animalitos eran inocentes. Asimismo, Dios en la persona de Jesús era inocente, iba a tener que morir por todos esos sacrificios. Y aquí en Hebreo 10, 3 al 10, nos habla de lo que representaba todos esos sacrificios. Hebreo 10, yo no lo voy a leer todos los versículos, pero lo pueden leer. Y aquí dice, porque la sangre y de toro y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones para el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito diciendo primero, sacrificio y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni agradaron las cosas que ofrecían la ley. O sea que aquí está diciendo que todos esos sacrificios y todos esos sacrificios que se hicieron antes de Cristo morir no tenían ninguna validez. Entonces, ¿para qué se hicieron? Para impregnar en la mente de los hijos de Israel lo que era el plan de salvación. Todos esos sacrificios, todos esos corderos eran símbolos, eran figuras. Aquí se habla de tipo, era un tipo que encontraba, era una figura que encontraba su realidad en el cordero que era Cristo. Era mini profecía de lo que iba a ocurrir cuando Cristo viniera en la cruz del Calvario. Cada vez que moría un animalito de eso, estaba apuntando el sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario. Esto no tenía ningún significado. Aquí dice
el ejemplo que estos sacrificios se comparaban con un boleto de autobús o de avión que no tiene ningún valor, pero es una promesa hasta que se dé el viaje. A mí me gusta señalar es en algunos países, quizás donde usted está, no se hace. Había lo que se llamaba colmado, entonces uno podía ir a uno de esos colmados y decir que comprar cosas sin dinero para que se lo apuntaran en una libreta que tenían y a fin de mes se pagaba eso. O sea, te daba un préstamo y eso se apuntaba, pero el que pagaba en el caso de mío, como yo era una niña, pues el que iba a pagar eran mis padres, no era yo. Así que eso se apuntaba. Yo creo que nunca lo hice, pero sé que esa práctica se hace, que apuntan en un cuaderno, es como coger prestado, coger fiado, y uno no es el que va a pagar, sino que es el adulto el que va a pagar. Vi esa práctica muchas veces. Para mí es eso, cada animalito era algo que se apuntaba en la libreta y el que iba a pagar era Jesús cuando viniera a morir en la cruz. Eso es lo que a mí me parece que es algo así. Dice que los animales, que ocurría con los animales del sacrificio, desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el sacrificio del Cordero de Jesús, o del Cordero que era Jesús en la cruz, ninguno de esos sacrificios ya tenían validez. Dice que para ejemplificar eso, el lugar santísimo, el lugar santo se dividía del lugar santísimo con una gran cortina de púrpura y esa cortina eh, se rompió en dos cuando Jesús dijo, hecho es, consumado es. La cortina se rompió en dos y dice que en ese momento estaba el sacrificio de la tarde, de las 3 de la tarde, iba a ser inmolado y el cordero escapó y se dejó ver lo que había en el lugar santo, en el lugar santísimo, mostrando que ya no era necesario los sacrificios, aunque ellos siguieron haciéndolo, pero eh, eso ocurrió. Y al tercer día Jesús resucitó victorioso y ahí todo. Como digo, el tipo encontró su realidad en el antitipo que era Cristo. Se pagó la deuda. La deuda que estaba en la libreta se pagó. En el día martes, el Cordero de la Pascua, y aquí nos habla que el Cordero se menciona como 30 veces, casi 30 veces en el libro de Apocalipsis. Dinos el Cordero, dinos el Cordero. El libro de Apocalipsis, como digo, es un libro que refleja el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. No son puramente eventos que ocurrieron y que van a pasar. Ahí está impregnado en muchas partes, oigan, al menos 30 veces el sacrificio en la cruz, porque todo eso tenía validez por el sacrificio que Cristo hacía en la cruz. Dice, haber ofreció animales primerizos, las ovejas primerizas, y antes que Israel partiera de Egipto, ahí hubo lo que se llamó la Pascua. Esto está en Éxodo 12, 1 al 11, donde Dios le da instrucciones a los hijos de Israel que tenían que tomar un corderito sin mancha de un año o de menos de un año y tenían que comérselo mientras preparaban todo su equipaje. O sea, no se podía sentar, si la familia era muy pequeña, se podía reunir con otra familia porque no podían dejar nada, tenían que comerse todo el animal. Y esto es con panes sin levaduras y con hierbas amargas. Y todo eso ejemplificaba otra vez la muerte de Cristo. Sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús fue el único ser humano cuya vida era aceptable a los ojos de Dios. Esa era única. Todos los demás hemos pecado
y todos los demás vivimos una vida pecaminosa, aunque nosotros no lo queremos aceptar, aunque nosotros hagamos todo bien, aún vamos a ser pecadores, porque es nuestra naturaleza. Y todo eso, toda nuestra vida, representa una mentira acerca de la naturaleza pecaminosa y el carácter de nuestro Hacedor. Jesús fue el postrer Adán, o sea, donde Adán falló, Jesús triunfó. Esto encontramos en 1 Corintios 15:45, donde nosotros habíamos fracasado, Jesús vivió perfectamente para que esa vida perfecta nosotros la pudiéramos tomar y para nosotros. Refleja perfectamente la gloria de Dios, el que ha hecho, el que ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús fue crucificado durante la Pascua, lo que demuestra que aún más que un cordero antitípico, o sea, el cordero donde los demás sacrificios encontraban la realidad. Eh, Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero, guardarlo o cuidarlo. Durante el día previo al sacrificio, cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, el Señor hizo referencia a que él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera y que nadie le había hecho nada, porque todavía no era la hora. De hecho, Juan 18:19 al 20 afirmó que él se exponía públicamente su doctrina, su vida, sus obras, su enseñanza, todo revelaba quién era él. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. Él le dijo, mira, no, si yo me he pasado por aquí todo este tiempo y he hecho de todo, ustedes saben quién yo soy. Em, Pero cuando llegó la hora llegó antes. No, él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la puede tomar. Nadie podía tomar la vida de Jesús. Él era Dios y además no había pecado, así que él no podía morir. Ustedes no me, o sea, yo pongo mi vida, yo la doy. Eso dijo él. Jesús en el templo. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecados a la presencia lo destruiría. O sea, nosotros no podemos resistir la presencia de Dios. Eso sería insoportable. Eso lo podemos ver en Isaías 2, cuando Él vio la presencia, dijo, ay de mí que soy pecador. Y, o sea, que yo siendo pecador he visto a Dios, él tenía miedo de morir. Dice, al mismo tiempo David también dice, pero yo por la riqueza de tu constante amor entraré en tu casa con reverencia y adoraré en su santo templo. Sabe que cuando los hijos de Israel estaban por el desierto, era deseo de Jehová comunicarse con ellos. Y ellos, o sea, comunicarse con ellos, hablarle a él, no a través de Moisés, sino él comunicarse con ellos. Y cuando lo hizo por primera vez, ellos se asustaron tanto que le dijeron, mira, que no hables más, que te diga aquí lo que sea y tú no lo dices a nosotros. Y aun cuando Dios hablaba con Moisés, él tenía que salir al pueblo a comunicarle lo que Dios le decía con un velo porque los hijos de Israel no podían ver el rostro porque irradiaba luz. Así era. En Ageo 2:7 al 9, mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa del que el nuevo templo sería más glorioso que la anterior. ¿Qué significa esa promesa? Fíjense que cuando el primer templo se construyó, se le llamaba el templo de Salomón y era un templo majestuoso, tanto por su construcción y porque cuando se dedicó al Señor, la gloria de Dios descendió y se vio y ahí estaba el arca del pacto. Ahora, cuando se construye el segundo templo, dando un poco de contexto, el primer templo fue destruido por los babilonios. Y entonces cuando
se da orden para construir el segundo templo, pues los israelitas estaban tristes por muchas razones. No era tan majestuosa como era el templo de Israel, perdón, el antiguo templo que se llamaba, el que se hacía llamar el templo de Salomón. El arca del pacto no iba a estar porque Jeremías la había escondido y no se sabía dónde estaba y la gloria del Señor no iba a descender. Así que era algo totalmente diferente y en esa tristeza en que ellos se encontraban, Dios le habla al profeta Ageo y le dice que ese templo iba a ser más glorioso que el primer templo, porque en este templo se iba a, se iba a mostrar el deseado de todas las naciones. Dice aquí, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar, la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. Y esto lo encontramos, esto yo lo tengo marcado, esta conexión. Esto está en Lucas 2:22 en adelante, que dice que cuando se cumplieron el tiempo, según la ley de Moisés, luego de los 40 días, los padres tenían que llevar al niño para ser presentados y allí dice que fue Jesús al templo y ese era el segundo templo. Y lo reconoció Simeón y dice que le había sido revelado por el Espíritu Santo y no vería la muerte hasta que viere el ungido de Jehová. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él tomó al niño en su brazo y lo bendijo. Y ahí se cumplió la profecía que en ese templo iba a venir el deseado de todas las naciones, que era Jesús. Y por eso la gloria, o sea, antes venía la presencia y ahora en este vino Jesús encarnado. Aunque pocos pudieron apreciarlo, pero estas dos personas, Ana y Simeón, pudieron presenciar esta profecía. Algunas profecías son para pocas personas. Eh, y allí en el templo Jesús hizo milagros, como que tocó a un leproso impuro que fue sanado, se acercó personalmente, él leyó las escrituras, eh, hizo milagros. Y dice, no es pues de extrañar que la Biblia dijera que Jesús vino a nuestro encuentro. Jesús siempre desciende. Jesús es el que toma la iniciativa, no es el ser humano. Jesús siempre toma la iniciativa. Lo tomó cuando Adán y Eva pecaron. La tomó la iniciativa cuando Caín mató a Abel, fue detrás de Caín. La tomó, vino cuando estaban construyendo Babel. Jesús siempre es el que desciende. Y cuando vino a nosotros para morir fue el que descendió. El ser humano pecador nunca toma la iniciativa en el plan de salvación, siempre es Dios. Es el que nos atrae, nosotros respondemos a esa atracción. Y en la parte del jueves, tú creaste todas las cosas. Y aquí las profecías, los profetas tuvieron en pocas ocasiones suficiente acerca de la visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Isaías visitó el templo del cielo. A su vez, Juan fue escortado allí en visión y registró una descripción más explícita que tenemos del trono de Dios. Los tipos propios del servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaron que solo había un camino porque la humanidad podría entrar hacia Dios y era a través de la sangre de Cristo.
Y en Isaías 6:1 al 5, que era lo que yo le estaba mostrando, aquí menciona una visión que primero tuvo Isaías del trono de Dios, y él vio un trono y un señor sentado en el trono, y vio querubines, serafines, que tenían 6 alas y cubrían el rostro, o sea, cubrían diferentes partes. Y por su parte, en Apocalipsis 4:2-11 hay también una visión del trono, solo que aquí hay 24 ancianos, pero están también estos seres que tienen 6 alas y el anciano de día sentado en el trono. Eh, en cuanto a estas visiones, Isaías que exclamó, ay de mí, porque yo pecador he visto la presencia de Dios, o he visto la gloria de Dios o la santidad de Dios. En cada una de estas visiones, lo primero que sucede es que los seres celestiales declaran la santidad de Dios. En la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo estaba lleno de humo, los quiciales de las puertas se estremecieron mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios. En la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración, santo, santo, santo. Cada profeta presenció una escena deslumbrante de lo que era la gloria de Dios. Se nos muestra la relación de los profetas ante la escena. Isaías exclama, ay de mí que hombre de labios impuros han visto la gloria de Dios. Mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad que no puede encontrar, que nadie es digno de abrir el sello y decir lo que había ahí, hasta que alguien le dijo, sí, hay uno que es digno, el cordero que fue inmolado es digno de hacerte comprender lo que está ahí escrito. Y somos totalmente indignos y necesitados de Dios. Miren, nosotros, nuestra naturaleza, aunque usted haga todo lo que haga, usted, su naturaleza es pecaminosa. Nadie es digno. Si hubiese alguien que no lo fuera, Jesús no tiene que venir a morir. Si nosotros no fuéramos así, tuviéramos alguien que venir, o sea, no había tenido que Jesús morir, pero nosotros somos indignos y necesitados, y hasta que no, ¿cómo se dice? No entendamos nuestra necesidad de Dios, hasta que no la hagamos consciente de los necesitados que somos de Dios. Si usted no necesita algo, no lo va a recibir. Yo digo, si usted no tiene sed, no va a tomar agua. Si no tiene hambre, no va a comer. Si usted no comprende su necesidad de Cristo, si usted dice, con lo que yo hago, con los sacrificios que yo hago, con los ritos que yo hago, con hacer las cosas que yo hago es suficiente, pues no va a sentir necesidad de Cristo. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, siempre. Él es el acusador de Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta, severo, pero a un breve momento en la sala del trono de Dios se pone a descubierto la mentira de Satanás. Vemos a Dios y al Padre, a Dios el Padre tal como es. Pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en nuestra muerte de Jesús por nosotros en la cruz. La cruz, por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas: que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Miren, no hay nada, 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 nada que usted pueda hacer, por grande que sea. No hay nada que usted pueda hacer, que usted pueda salvarse por sí mismo. No hay absolutamente nada. Nosotros por gracia somos salvos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos bueno es en agradecimiento a la salvación, no para ser salvos. Las escrituras dejan claro que Cristo es el único que puede asegurar nuestra salvación. Su vida fue la única sin pecado, la única, la única. El único ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria de Dios, del Padre. Él es el Cordero de Dios sin mancha. Y ahora está a la cabeza de la raza humana como nuestra seguridad. Al mismo tiempo cargó con nuestra culpa, con nuestro
satisfaciendo así el juicio en la respuesta de Dios a la maldad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en torno al trono de Dios, se dice que deje de llorar, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir los sellos. Reflexiona sobre lo grave que el pecado y lo profundamente corrompida que está la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema del pecado. De haber existido alguna otra manera de salvarnos, no cabe duda que Dios lo habría empleado. O sea, si hubiese habido algo que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos, Dios no capacita para hacerlo y así Él no tiene que morir. Pero el hecho de que Él viniera a morir quiere decir que no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer, excepto abrir la mano para tomar, aceptar la salvación, porque Dios no obliga a nadie, realmente. Él no obliga a nadie a aceptar a la salvación, aunque sea algo bueno. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer las exigencias y tomar el lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solamente alguien igual que Dios eh, podría explicar la salvación, la transgresión. Sabe que la justicia de Dios, el amor se basa, tiene dos partes, la misericordia y la justicia. La justicia tenía que ser satisfecha y la justicia pedía que el pecador debía morir. Ninguno, según Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre del Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Esto es en Patriarcas y Profetas, la página 43 y 44. Y así Dios, en la persona de Jesús, tomó el lugar de nosotros, eh, porque el pecador merecía la muerte. Pero ahora el pecador tiene la opción de ponerse detrás de Cristo y esa vida perfecta de Cristo puede ser imputada en nosotros, a nuestra vida, y así nosotros podemos recibir la salvación, el regalo de la salvación. Así que esta lección fue muy bonita, hablando del cordero. Ya no hay que hacer sacrificio de animales, porque el sacrificio que representaba todos esos sacrificios fue hecho en la persona de Jesús. Bueno, yo los invito a seguir estudiando. Esta lección está muy interesante, muy bonita, este en especial. Realmente me gusta. Si quieren leer más, pueden leer en el libro de Hebreos. Ahí se habla mucho del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Yo sin más me despido, invitándolo que nos acompañen la próxima semana para estudiar otra interesante lección. Pero vamos a orar, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradeciéndote por este sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener la oportunidad de la salvación. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ella, a vivir en tu gracia, Señor, a vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos, que el sacrificio que nosotros hagamos por ti sea el corazón contrito, humillado, una sumisión de nuestra vida a ti. Bendice a cada persona que nos ve, suple de todas sus necesidades, Señor, y ayúdala siempre a caminar contigo, a tener una relación estrecha contigo, Señor, y que pronto, muy pronto podamos encontrarte en las nubes de los cielos. Todo te lo pedimos en el nombre y los méritos de Jesús. Amén.
Bye y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.